Buenos días, ¿cómo les va? Como les había comentado, la idea es dejarles este video dentro del marco de la clase del próximo sábado para que tengan una orientación, ya que el tema de cultura institucional es uno de los ejes, tal vez el eje principal para el análisis de la institución que ustedes van a ir a observar o incluso tal vez a lo largo de esta semana ya estén observando. La idea es profundizar en el texto de Frigeri Poggi, Cara y Seca, se lo suele llamar así, Cultura Institucional Cara y Seca, que está también activo en lo que sería la clase 2 del programa. En la plataforma directamente aparece como cultura institucional y que los va a orientar con esta parte del trabajo. Entonces, vamos profundizando en estos conceptos, de los cuales algo habíamos comenzado a hablar en el último encuentro. ¿Qué es la cultura institucional? Ahí diferenciamos, que también lo hicimos ya anteriormente, entre institución, organización y grupo. Esto suele ser una diferenciación que se hace dentro del marco de la sociología y de la administración entre estos tres niveles eh, de, de agrupamiento humano con características diferentes, ¿no? En la institución, les decía, es el desarrollo sociohistórico que hace una determinada sociedad con la finalidad de abordar, de dar solución, de intervenir en algún aspecto de la realidad. Por ejemplo, la educación, la escuela, en términos abstractos, ¿no? La escuela justamente como ese organismo que está presente en todo el mundo, ¿no? Que atiende a la educación formal en el globo, globalmente. De manera que cuando uno piensa, en el caso de la institución escolar, en su desarrollo, eh, es una construcción de fácilmente 5 siglos que atraviesan y que surgen especialmente en Europa y de ahí se va a extender a todo el mundo. Eh, Esto implica que hay características que son universales de la escuela como institución. El segundo nivel, que es la organización, ya estamos hablando de la construcción concreta a partir de ciertas normas en un determinado lugar, en un determinado tiempo, que se hace de una institución, ¿no? Es la escuela técnica número 5, el liceo número 12, es la escuela en concreto, la escuela en particular, con características que suman a esas características universales, pero que le dan una impronta particular. Y el tercer nivel, que es el de los agrupamientos, el de los grupos, diríamos en términos eh, de psicología social, eh, son los que se conforman dentro de organizaciones e instituciones e implican una tarea en común. O sea, grupo no es simplemente agrupamiento. Esto es una distinción que hace Sartre y que toma Lapazad, que es otro estudioso de los grupos, o Pichon-Rivière, dentro del campo argentino, y que se caracterizan porque se van constituyendo en torno a una tarea para que los convoca y que le da sentido
a ese grupo, pero se es grupo en tanto se va construyendo el grupo. Si no, la mera sumatoria de personas es un agrupamiento en estos términos. Avanzamos un poco más y encontramos la definición de cultura, ¿no? La cultura es el conjunto de hábitos, creencias y valores compartidos por un grupo social. Eh, ahí vamos a marcar que se trata tanto de elementos materiales como simbólicos, ¿no? Es algo que caracteriza a la cultura y estas dos dimensiones atraviesan todo lo que puede ser una cultura particular. En el caso de las escuelas, cada escuela tiene aspectos que hacen a esa cultura institucional universal y aspectos que hacen a la particularidad de la escuela. Eh, entonces, siempre van a estar interviniendo e interactuando ambos niveles, el nivel de la institución y el nivel de la organización. Eh, Especialmente dentro del aspecto del nivel simbólico de la cultura, eh, o vinculado al concepto de cultura, está el de imaginario institucional. Eh, ¿Qué es lo que aborda el imaginario institucional? Son las representaciones y percepciones que los miembros tienen de la institución educativa. Por ende, hay de nuevo entre eh, individuo, organización e institución, también se da una interacción, una relación que podríamos llamar dialéctica, porque la institución y la organización, podríamos decir, conforman al individuo, lo orientan, condicionan una forma de ser, una subjetividad, por ejemplo, la del estudiante dentro de la escuela. Uno atraviesa la puerta de la escuela como estudiante y se comporta de de una determinada manera. Eh, Eso es fruto de nuestro pasaje por la institución que nos condicionó a actuar de una determinada forma. Pero a su vez nosotros condicionamos a la institución y le vamos dando nuestra propia fisonomía. Entonces, a todas estas caracterizaciones y delimitaciones que vamos haciendo, siempre la tienen que pensar como también en estos dos eh, aspectos. Uno estático, que es el de la caracterización, el de la descripción, y otro dinámico, que es el del funcionamiento concreto y de la relación de los vínculos entre miembros de la institución y también entre roles. Entonces, en el modo en que el sujeto, el individuo, interactúa con la institución y con la organización, están orientados por ese imaginario institucional. Em, el contexto educativo, ¿no? Acá está más bien dicho en términos de clima educativo, porque vamos a usar el término contexto para, eh, tomándolo más bien con el sentido que tiene la educación popular. Para la educación popular el contexto es el entorno de la escuela, tiene que ver con el marco social, económico, también cultural en donde se encuentra una determinada escuela, una determinada organización. En cambio acá contexto está utilizado más bien eh, y visto desde el interior de la escuela, entonces podríamos utilizar más que contexto clima
para diferenciarlo. ¿Por qué hace referencia a eso, a las características que debe tener o que tiene una institución educativa cuando favorece el aprendizaje? Aspectos del clima organizacional que favorecen o entorpecen el aprendizaje. Por ejemplo, si trabajando con estudiantes de secundaria refieren que el aula es un espacio de mucha dispersión, en donde hay muchos diálogos en simultáneo y por sobre la explicación del docente, esto va marcando un determinado o una característica del clima, al menos de esa clase, ¿no? No necesariamente eh, sea que se vea en todas las clases, pero puede tener que ver con el vínculo del docente, con la forma de trato del docente por las características de la materia y en algunos casos hasta puede ser el aula, ¿no? Grupos de 40 chicos preadolescentes en un aula que en realidad sería para 30, también incide en lo que puede ser el clima de aula. Entonces, el clima nos referimos a, al, al- al cómo se desarrollan las actividades, a las características del día a día de la organización, que evidentemente también inciden en cómo se van tomando decisiones y cómo se va llevando adelante la escuela. Los tipos de culturas institucionales escolares. Eh, Estos tres tipos que describen Frigerio y Poggi no los tienen que tomar como tipos estancos y- y tipos que no se vinculan, sino que uno podría describirlos más bien como aspectos que están presentes en todas las organizaciones porque son parte de la institución escolar, pero pueden tener un mayor o menor peso, ahí sí, de acuerdo a las características particulares de la escuela. Esa primera característica, que si mal no recuerdo la habíamos nombrado, es la escuela con una cuestión de familia. El- es ese aspecto de lo vincular, cuando en lo vincular de la escuela pesan las relaciones interpersonales o tienen un valor mayor las relaciones interpersonales. Esto se puede ver en las escuelas en donde se conoce a todos los alumnos por el nombre, no se los llama por el apellido, en donde las familias tradicionalmente han ido llevando a sus hijos a la misma escuela, entonces la familia es conocida de la escuela, se conoce a la abuela, a la madre, a las hijas, y hay un vínculo incluso ya que se da en el tiempo. Eh, Esto que da que genera un clima de calidez y de cercanía, a veces puede ser un factor que eh, entorpezca el funcionamiento de la escuela cuando esa familiaridad eh, se pone por sobre lo que pueden ser los roles, las funciones y los objetivos de la escuela. Eh, Cuando por salvar, por ejemplo, el buen trato con el estudiante o la familia, eh, no se pone tal vez un límite que sería necesario, por poner un ejemplo. Entonces, esta dimensión de familiaridad tiene que ver con una modalidad vincular. eh, es una característica que por sí misma puede ser positiva, pero que si llega a sobreponerse al- a los roles y funciones de la escuela, evidentemente empiezan a entorpecer su funcionamiento. Hay una segunda dimensión que es la dimensión burocrática, diría Weber, y que es la organización
normativa, desde el ámbito de los reglamentos, de las leyes, las resoluciones en el caso de la educación, que marcan el funcionamiento institucional y el funcionamiento de la organización. Eh, Como para poner un ejemplo y se entienda, el, por la práctica todos sabemos que un estudiante de cualquiera de los niveles obligatorios, desde el momento en que ingresa a la escuela, es responsabilidad de la escuela y no puede salir si no es retirado por un adulto y si no hay un previo permiso eh, del establecimiento. Bueno, esto hace a las normas, a las leyes que regulan a la institución. Eh, la institución, todas las instituciones tienen estos reglamentos y todas, con mayor o menor apego, funcionan siguiendo estas normativas. Ahora, ¿qué pasa cuando esta característica de normativas y reglamentos tiene un valor por sobre lo que puede ser lo vincular o lo que puede ser el, el aspecto de los objetivos pedagógicos y educativos? Se vuelve una organización rígida que va a tener poca flexibilidad como para adaptarse a las situaciones concretas, ¿no? Funcionar y resolver siempre en términos de lo que dice la ley no siempre es la mejor salida. Eh, Cuento un ejemplo de una situaciones que se empezaron a dar hace un tiempo, cuando en algunos países, como algunos estados de Estados Unidos, hubo alguna iniciativa similar en un periodo en España, eh, ingresaban a las escuelas estatales eh, policías, ¿no? Eran, en el caso tanto de Estados Unidos como de España, era policía especializada, que era como una policía educativa. Pero ¿qué pasa cuando eso irrumpe en la escuela? A lo que puede ser una sanción que podría tener un carácter pedagógico ante un estudiante que, no sé, eh, se peleó con un compañero, interviene ya un aspecto que excede lo pedagógico o que ingresa al término de lo delictivo, ¿no? Sobre todo si ya hay algún tipo de sanción, como puede ser el- una pena o de trabajo voluntario o incluso de reclusión, como llegó a suceder en Estados Unidos. Ahí se desvirtúa lo pedagógico porque empieza a tener más peso lo normativo y lo normativo incluso por fuera de la escuela. Normativas que tienen que ver con las leyes y con el ámbito de lo penal, no de lo pedagógico. Entonces, también acá se necesita un equilibrio entre la mirada y el respeto por las normas y los límites a lo que puede ser ya un exacerbamiento de esa dimensión. Em, el tercer elemento tiene que ver justamente con lo propiamente pedagógico, con lo didáctico pedagógico, ¿no? Con la mirada de la escuela en torno a lo educativo como tal. Evidentemente que esto es lo más propio de la institución educativa y tiene un peso muy particular o debería tenerlo, ¿no? Cuando en la crisis de la hiperinflación del 89 o en la crisis del 2001, los relatos de las escuelas ponían en palabras que la escuela estaba más alimentando y solucionando eh, temas sociales y no enseñando, ponían el acento en esto. La escuela tiene un objetivo que es particular, que es el de educar, ¿no? El facilitar o andamiar los aprendizajes, promover los aprendizajes, facilitar la enseñanza por parte de los docentes.
Cuando por algún motivo, como puede ser una crisis social y económica, esto se desvirtúa o cuando se dan un mayor peso de lo eh, normativo o, como veíamos, de lo vincular, eh, tienden a entorpecer este objetivo que es el principal. Eh, es ahí, desde el criterio pedagógico, que debería funcionar toda institución para morigerar los otros dos aspectos que atraviesan la cultura escolar. Elementos de la cultura institucional o cultura escolar en el caso ya más concreto. Como les decía, hay una dimensión o unos componentes que son visibles, otros no lo van a ser tantos, como dice el título de la diapositiva. Eh, Dentro de los aspectos visibles, el aspecto edilicio no es menor, porque lo edilicio de alguna manera plasma formas de ver lo educativo. Ahí les puse un ejemplo de una escuela, el frente de una escuela de principios del siglo XX y otro de un patio, ubicado más o menos en la década de 1920, eh, que refieren a cómo la espacialidad, para quienes vienen del diseño o de la arquitectura, reflejan ideas, ¿no? La frase sarmientina o de las leyes de educación de fines del siglo XIX marcaban a la escuela como templo del saber. Miren la fachada de esta escuela antigua y van a ver en algunas más todavía, porque hasta tienen un sesgo de templo griego con columnas y capiteles, reflejan esa idea del templo del saber. Marcan el lugar que en la sociedad tiene la educación. Entonces, acá un primer elemento, lo material está vinculado a lo simbólico. Simbolismo, simbolización, mejor dicho, un mundo simbólico, universo simbólico y materialidad, que no es solo la materialidad del diseño de las paredes, sino materialidad de las formas de actuar, materialidad de los gestos, materialidad de las posturas, materialidad de los uniformes, reflejan también o se vinculan con aspectos de lo simbólico. Nunca estas relaciones son lineales, pero están vinculadas. Algo de eso se ve en la segunda foto, ¿no? Donde se ven estudiantes, niñas, con lo que eran los uniformes. Piensen que las escuelas siempre han tenido o el guardapolvo blanco cuando eran las escuelas de gestión estatal o los uniformes en el caso de las escuelas privadas o en esta época se llamaban particulares. Eh, y las gestualidades están haciendo una ronda, pero es una ronda totalmente disciplinada, diríamos en términos de otro autor que se llama Foucault. Es una escuela con una presencia que condice con esa fachada, que imprime una forma de ser, que construye una subjetividad con unas características. Eh, Mucha de la disciplina de la escuela, y uso la palabra intencionalmente, disciplina de principios del siglo, tenía que ver incluso con referencias a lo militar dentro de la escuela. Entonces, vemos aspectos simbólicos, disciplina, formas, composturas del cuerpo, formas del trato, formas de relacionarme con un adulto, formas de comportamiento con elementos simbólicos venidos de la disciplina militar, de esa organización con
con forma, digamos, también religiosa. No es menor que la mayoría de las escuelas tengan un claustro, es decir, esta disposición de aulas alrededor de un patio, cosa que señala Foucault es parte de lo que heredó la escuela del convento, ¿no? Como él va a decir, es un espacio de justamente de encierro que delimita un afuera y un adentro y que guarda relación con el convento en esa doble eh, aspecto de la espacialidad. La personalidad y el estilo de la institución, la forma en cual en concreto se genere o se desarrolle la cultura institucional va a tener que ver con eh, la puesta en circulación de todos estos elementos, la interrelación de todos estos elementos, entre esa vincularidad familiar, entre el interjuego con las normas, entre lo material y lo simbólico, eh, y es lo que va a ir marcando las características específicas de la escuela. La observación de una escuela en forma ideal, no lo piensen para este trabajo, en donde, vuelvo a insistir, como en el último encuentro, es una aproximación, no es no se espera un desarrollo en profundidad, pero sí que puedan tomar conciencia de lo que pasa dentro de la escuela. Pero lo ideal sería poder observar distintos momentos y distintas situaciones, ¿no? Ser como esa mosca que pudiese estar en la escuela, porque es ahí en donde se va viendo el devenir de la escuela y las características del estilo institucional, en la forma de relacionarse de los docentes con el directivo, en cómo se ingresa al despacho del rector, se golpea, no se golpea, se pide permiso, no se pide permiso, cómo se interrelacionan los estudiantes con los docentes. Son todos aspectos que me van dando la pauta de las características particulares de la institución. Pero bien, como digo, acá vamos a hacer una primera aproximación. Y eso es lo que determina justamente las prácticas y dinámicas, porque todo lo que venimos diciendo va condicionando el cómo se enseña y cómo se aprende en una determinada escuela. Eh, Voy a poner un ejemplo, que esto trasciende a las escuelas, pero eh, los trabajos prácticos, algo tan común en la escuela media, son trabajos que promueven el aprendizaje, seguramente para algunos estudiantes. Para otros, tal vez no, porque en esto de echa la ley, echa la trampa, para muchos estudiantes, y ojo, que a veces los docentes también de alguna manera lo convalidamos cuando habilitamos la entrega, por ejemplo, fuera de tiempo, en el copia y pegue entre comillas, el pegue, de, de un compañero. Porque ahí la instancia de producción propia, personal y de aprendizaje es mínima. Entonces, eh, el cómo se desarrollan esas prácticas que haga el docente frente a ese tipo de situaciones, qué normativas haya o cómo se trabaje en equipo docente y que no quede solamente en la decisión de tal o cual materia, eh, van reflejando ese estilo y van reflejando también las modalidades de, de la escuela en concreto. Ya para ir cerrando, ¿cuáles serían los desafíos y, y consideraciones? El primero tiene que ver con la cultura
y el vínculo familiar, y es esto que decíamos, ¿no? La idealización de los vínculos. Cuando el clima familiar se idealiza, cuando ese clima familiar tiene tanto peso y todo lo vemos como algo tan valioso porque nos sentimos bien dentro de una escuela con clima familiar, puede pasar que, por un lado, los, los problemas no se visibilicen porque nadie quiera entorpecer ese clima y decir o hacer o corregir algo. Tal vez porque en ese mismo clima familiar no haya espacio para recibir una crítica, porque es también otra característica. En un clima de familia, de escuela, a veces no se está abierto a la crítica, entonces las críticas son mal recibidas. U otra posibilidad, los vínculos, cuanto más cargados de afecto están, son también más vehementes. Entonces, un conflicto en una situación o en un ámbito escolar familiar o cargado de esta familiaridad, a veces pueden ser más explosivos, ¿no? Porque es como si me enojara con mi familia. Entonces, las situaciones también se cargan de un afecto y de una emotividad mucho mayor. Eh, a veces eh, los obstáculos a la gestión educativa van a venir también por algo que llegamos a nombrar al menos, y que es el tema de la comunicación en la institución, la comunicación institucional. La gran mayoría de las escuelas, eh, a pesar de que tengan un organigrama, eh, suelen tener como diferentes vínculos de, de comunicación y no se suelen utilizar, al menos en el 100% de los casos, los canales que se deberían seguir. Por ejemplo, si hay una coordinación de área, lo lógico sería que el docente, cuando quiere intervenir o quiere consultar algo por un tema pedagógico, lo hiciese con su coordinador en primera instancia. Ahora, puede que lo haga directamente con el directivo. ¿Está mal? No, no está mal, pero puede llegar a entorpecer porque si por un lado el coordinador de área es a quien se le confiere justamente la tarea de coordinar y de orientar el trabajo del área en las distintas materias que conforman esa área, se supone que los criterios ya fueron dialogados previamente y establecidos previamente con la dirección. Por ende, trabaja en forma coordinada. No sería necesario saltar instancias. Y el término saltar instancias, o intencionalmente utilizo la palabra puentear, puede generar dificultades en la comunicación, o en los vínculos cuando esta comunicación no se gestiona debidamente. Entonces, los canales de comunicación en la institución y que funcionen correctamente siempre van a facilitar la gestión y la tarea del- de la escuela. Y el último aspecto, que es la importancia del trabajo en comunidad, ¿no? Se suele hablar siempre de comunidad educativa y no es solo un término, no es solo una linda palabra, sino que debería ser una realidad a la que se camine, porque es cierto que hay cuestiones de la situación social e histórica que actualmente atraviesa la institución escolar, sobre todo en la vinculación con los estudiantes y en la vinculación con las familias, que eh, hacen que se necesite volver a trabajar aspectos
que en esa escuela de principios de siglos no era necesario porque todo estaba claro. La escuela tenía un lugar claro, la familia tenía un lugar claro y era, en cierta manera, obedeciendo a la escuela. Eh, el docente tenía un lugar claro porque era el funcionario de Estado. Todo eso se ha ido moviendo en las últimas décadas, en los últimos 50 años, y hacen que cada uno de estos aspectos se vean en la necesidad de volver a construirse y a establecerse. La relación con las familias, los vínculos entre docentes en un equipo docente, la función de la escuela, restablecer los objetivos de la escuela como organización, eh, y también el vínculo con los estudiantes y con los directivos. Eh, entonces, el trabajar en comunidad al menos debería ser un objetivo al cual se vaya caminando progresivamente y al cual se orientaran las estrategias del gobierno de una escuela en particular. Algo que a veces por los emergentes, por vivir apagando incendios, no se llega a hacer. Bueno, esta es la presentación del texto. Espero que les sea de ayuda. Yo solamente voy a abrir un foro, porque tal como habíamos quedado, la actividad es seguir, continuar con la observación institucional, pero voy a abrir el foro como para que ustedes puedan resolver dudas respecto a este tema. La cultura institucional, ya saben que para lo que pueden ser dudas del trabajo, la hacemos en el otro foro. Estos serían para dudas conceptuales. ¿Mm? Así que les dejo el video. Nos estamos viendo en el próximo encuentro que va a ser el 24 de mayo, si no me equivoco.